¿Cómo están? En este encuentro vamos a ver el tercer tipo de, o la- un- otra posible manera de organizar nuestra práctica áulica, que son la secuencia didáctica, habiendo visto ya en los encuentros anteriores lo que es la unidad didáctica y el proyecto didáctico. Cuando hablamos de secuencias didácticas, podemos decir que son una serie articulada de propuestas que se organizan para trabajar determinados saberes que no los hemos abordado ni con la unidad didáctica ni con el proyecto. Digamos, la característica específica de la secuencia didáctica es que están estructuradas y vinculadas entre sí por su coherencia y por su sentido propio. Y así, por ejemplo, una propuesta de juego, de educación vial, de trabajo habitual que usualmente podemos hacer en la sala para que los niños trabajen con el nombre propio, intercambios orales cuando comenzamos la jornada, juegos o el trabajo con las efemérides, lo podemos armar a través de las secuencias didácticas. Los saberes en la secuencia se presentan a través de distintas situaciones didácticas que tienen esta característica, que están estructuradas y vinculadas entre sí a partir de su propia coherencia interna y el sentido que tienen. Y que además de los saberes, las actividades tienen que estar vinculadas entre sí y presentarse de una forma ordenada. Y por eso hablamos de secuencia. Recuerden que cuando nosotros secuenciamos estamos estableciendo orden, ¿sí? Por eso quizás la característica esencial de la secuencia es el orden en el cual se presentan tanto los saberes como las actividades. Las secuencias, hay distintas maneras, quizás las más conocidas sean presentarla a través de consigna. Una puede ser algún tipo de consigna abierta o de exploración para que nosotros mismos podamos indagar qué saben los niños y las niñas, y así a partir de allí desarrollar algunas actividades más concretas. O también podemos comenzar a partir de actividades concretas y cerradas y a partir de allí podemos hacer algunas otras actividades más libres o más de exploración. Una secuencia didáctica tiene como componente en primer lugar el nombre o el título. Siempre tenemos que titular lo que vamos a hacer. Y también allí se consigna cuáles son los saberes o los campos de saberes que están involucrados dentro de esa secuencia. Después se mencionan los saberes que se van a trabajar, las actividades que vamos a realizar con los niños, con qué recursos, con qué materiales, qué tiempo va a durar la secuencia y por último cómo se va a evaluar. Después de la secuencia tenemos también los itinerarios didácticos, que los itinerarios también son actividades que son articuladas para que y sirven para que los niños y niñas se apropien de los saberes o conocimientos, ¿sí? Solo que en el recorrido que se realiza en los itinerarios se van a abordar diferentes aspectos de la realidad. Sí es importante aclarar los objetivos con los cuales nosotros vamos a realizar los itinerarios, que se van a profundizar a través de las guías, de los recursos y de las actividades que vamos a realizar. Si es necesario consignar que dentro de los itinerarios vamos a encontrar actividades de inicio para presentar lo que vamos a hacer, actividades de desarrollo y actividades de cierre, que ya las vamos a explicar también, y las actividades no secuenciadas, es decir, que se van realizando en forma paralela y complementaria a lo que vamos haciendo. Y como estamos mencionando las actividades que también, como ya hemos visto, hay actividades en las unidades didácticas, en los proyectos, en la secuencia, precisamente tenemos que decir que lo que favorece al aprendizaje de nuestros estudiantes tiene que ver con las actividades que ellos realizan en la sala. Y en este sentido es importante que nosotros como docentes tengamos en cuenta con qué intencionalidad, con qué profundidad y con qué frecuencia vamos a ir trabajando toda la secuencia de actividades que desarrollemos en cada uno de los encuentros, sea
a través de las unidades didácticas, sea a través de los proyectos, de las secuencias y demás. Sí es importante que nosotros distingamos que las actividades, además de que la tenemos que utilizar algunas para iniciar el encuentro, otro para el desarrollo y otro para el cierre, tener en cuenta que hay actividades que pueden ser abiertas, como por ejemplo, en donde los niños pueden observar, experimentar, manipular. Luego hay actividades pautadas donde nosotros vamos indicando unas secuencias de pasos que deben realizar los niños y también actividades integradoras que van a involucrar saberes o contenidos de distintos campos de experiencia, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto y también cómo vamos a utilizar o qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros estamos presentando una actividad de inicio, una actividad de desarrollo o una actividad de cierre, porque esta es la secuencia con la cual en cualquier tipo de planificación, sea unidad, proyecto o secuencia, es necesario distinguir entre lo que son las actividades de inicio, donde, como decíamos hace rato, es para indagar conocimientos previos, pero también es para explorar y que lo podemos hacer a través de lecturas, de cuentos, de observaciones, de narraciones, u otras, en el material tienen ustedes otras maneras también de iniciar los encuentros. Durante el desarrollo nosotros vamos a poner en juego lo propuesto, es allí donde hacemos con sentido, es decir, le damos direccionalidad a lo que vamos haciendo. Acá en las actividades de desarrollo es donde más relevancia adquiere la participación del docente, para favorecer el aprendizaje, para promover que interaccionen entre ellos, para indagar o para cualquier otro fin que nosotros tenemos como propósito de enseñanza. Y para el momento de cierre, que es necesario que hagamos el cierre, toda actividad debe quedar cerrada, que también nos sirven a nosotros para recoger evidencias para las evaluaciones que vamos a hacer, en donde podemos escuchar lo que han producido los grupos, hacer alguna propuesta corporal o musical, y también dejar como una propuesta abierta para las actividades de los siguientes encuentros. Entonces, sí es importante que nosotros como docentes tengamos en cuenta estos 3 tipos de momentos o de actividades que es necesario consignar en cada una de nuestras propuestas pedagógicas.